Contrario al contenido que se sube en este canal, donde comparto historias de mi propia autoría, la siguiente historia fue escrita por Saturdead, conocido por sus girasoles azules. Hace un tiempo atrás creé una lista de reproducción con todas las historias en español de este autor que pude encontrar. Algunas son de canales muy grandes cuyos videos alcanzan decenas de miles de visitas. Otras son de canales tan pequeños que los videos apenas llegan a 20 visualizaciones. Hoy, con el permiso por escrito del propio Saturdead en persona, voy a estar subiendo las historias de su autoría que todavía no fueron traducidas al español con el objetivo de ir completando dicha lista de reproducción. Muchas gracias a Saturdead por su permiso y que disfruten la historia. El que come leones, por Saturdead. Hay 3 veces más leones en cautiverio que en libertad. Es un hecho incómodo, pero también deja abierta la cuestión: ¿dónde diablos están todos estos leones? Claro, hay zoológicos, hay santuarios de animales, incluso hay criadores privados similares a los de la fama de Netflix. Luego están los centros de preservación. No mucha gente los conoce. Hay menos de una docena en Estados Unidos y la mayoría de ellos se utilizan para diversos tipos de especie en peligro de extinción. Hay uno en Florida que es exclusivo para tigres, uno pequeño en Oklahoma usado para elefantes. Luego hay uno en Arkansas, la Wren and Colin Pantherian Zone, la RCPZ. Tienen leones. Ahí es donde trabajo, y es hora de que hablemos de ello. Mucha gente no ha oído hablar de esto y creo que es intencionado. El área es mucho más grande de lo necesario y la mayor parte es humedal. Cuando comencé había en total unos 30 leones separados en 3 manadas. Los leones estaban confinados en 3 refugios interiores y en un gran espacio exterior enjaulado. Había veterinarios en el lugar a todas horas del día y un total de 45 empleados en rotación. Yo formaba parte de los handlers, el grupo de empleados con mayor rotación y menor insight. Aquí es donde se vuelve extraño. La RCPZ tiene literalmente acres de humedales que aparentemente no se utilizan. Simplemente están ahí. El área de refugio y jaula ocupa menos de una séptima parte del espacio total. De todos modos, los leones no están destinados a deambular por los pantanos. Entonces, ¿por qué establecer esta área? Al principio no lo cuestioné demasiado. Comencé a trabajar ahí en 2016. Formé parte de un equipo de 4 manejadores, trabajando con la segunda manada. 2 machos adultos, 5 hembras y 6 cachorros. El grupo de leones más grande que teníamos. Salí directamente de la escuela secundaria y me abrí camino para poder pagar la escuela de veterinaria. Siempre me han encantado los grandes felinos y oí hablar de la RCPZ por pura casualidad. El área literalmente no tiene presencia en línea y nunca publican anuncios cuando buscan gente nueva. A día de hoy todavía no tengo idea si son de propiedad privada o no. Creo que podría ser propiedad del gobierno, pero no lo sé. Encontré la RCPZ mientras conducía por los humedales con mi amigo. Nos estábamos quedando sin gasolina y buscábamos desesperadamente una gasolinera cuando encontramos un muro a lo largo de un tramo de bosque. A lo largo de la pared, cada 30 metros aproximadamente, había una pequeña placa de metal que la describía como la Red and Colin Pantherian Zone, la zona panterana de Red y Col. Sentí curiosidad y volví al día siguiente. Seguí la pared lo más que pude y me encontré con el edificio principal. Estaba buscando trabajo y ahí estaba. Lo demás es historia. Mi entrevistador me dijo que la RCPZ estaba fuera de la red por una razón. Al parecer, allá por los años 80 se produjeron importantes recortes. Desde entonces ha habido una política para mantener los costos no esenciales al mínimo, por lo que tanto los equipos electrónicos como los digitales son más o menos inauditos. Se supone que todo el refugio podrá funcionar durante al menos un mes, independientemente del mundo exterior, sin electricidad ni conexión a internet. Empecé a trabajar después de 2 semanas de formación.
Principalmente preparé comidas y ayudé a los veterinarios a controlar a los gatos con problemas de salud más graves. Uno de los machos estaba envejeciendo, el rey de la manada. En todos los archivos y carpetas se hacía referencia a él como T01. Por eso lo llamábamos Toy, el gato viejo más dulce que puedas imaginar, ni un hueso violento en su cuerpo. De hecho, ronroneaba cuando veía a los cuidadores. Sonaba como si alguien intentara poner en marcha una cortadora de césped. A medida que crecía, los veterinarios nos informaron que ya no podíamos hacer nada más por él. Sería cuestión de semanas antes de que simplemente ya no pudiera caminar. Su calidad de vida empeoraría y sufriría un dolor constante. Sugirieron que lo sacrificaran. Esto cambió por completo el ambiente entre el personal. Se suponía que yo no debía ser parte de los encargados que llevaron a Toy a su lugar de descanso final, pero ese día teníamos escasez de personal. Mi supervisora, Danielle, estaba llorando. Ella me describió que esta era la parte más difícil del trabajo, pero que todos teníamos que consolarnos con el hecho de que Toy había vivido una vida larga y sin preocupaciones. Los otros cuidadores tuvieron que convencerla para que saliera del baño. Se encerró ahí y lloró hasta el almuerzo. Cuando llegó el momento, apenas tuvimos que hacer nada. Toy estaba tan feliz de vernos que vino de buena gana. Excepto que no íbamos a regresar con los veterinarios, salimos por la parte trasera de la cerca de tela metálica hacia los humedales. Al mirar a los demás cuidadores, supe que no debía hacer preguntas. Se habían quedado en silencio. Toy pudo sentir que algo andaba mal e hizo todo lo posible por consolarnos. Nos pinchaba con la punta de la nariz, como preguntándonos qué estaba pasando. Caminamos durante al menos 35 minutos, siguiendo viejos senderos que se internan más en los humedales. A veces teníamos que detenernos para asegurarnos de que Toy pudiera seguir el ritmo. Ya estaba perdiendo partes de su melena y claramente sentía dolor, el dulce viejo. Finalmente llegamos a este gran lago. Noté que había varios troncos y árboles por allí con marcas extrañas, como si hubieran sido alcanzados por un rayo o arañados por un animal. Daniel llevó a Toy a un lado y nos pidió al resto que empezáramos a caminar de regreso. Quería decir que no podíamos dejarla ahí con un león, pero nadie más protestó. Me limité entonces a mirar a los demás, que negaron con la cabeza. Este no era un buen momento para preguntas. Hicimos lo que nos dijeron y nos marchamos. Toy nos miró con curiosidad, pero se quedó con Daniel. Cuando los dejamos atrás, miré a los otros dos cuidadores. Antes de que pudiera encontrar las palabras, me interrumpieron. «No mires», dijo uno de ellos. «Simplemente acéptalo». Unos minutos más tarde, el suelo empezó a retumbar. Los encargados dijeron que era gas de pantano, pero yo no estaba convencido. El gas de los pantanos no ruge, no hace que el suelo se mueva. Además, no se detiene de repente. ¿O sí lo hace? Ese día cambió la forma en la que yo veía mi trabajo. Empecé a hacer demasiadas preguntas y a leer demasiados documentos. Por ejemplo, había al menos 6 artículos académicos diferentes sobre Panthera atrox circulando por las instalaciones. El león norteamericano. Se extinguieron hace miles de años. Lo curioso de esto es que no puedo encontrar ninguno de esos artículos en línea ni a sus autores. Estoy bastante seguro de que la mayoría de ellos fueron escritos in situ por los veterinarios. Por supuesto, había muchas áreas a las que no me permitían entrar. Puertas con cerraduras reforzadas y guardias armados. Nuestras tarjetas de identificación estaban codificadas por colores para mostrar qué corredores se nos permitía pasar, y salirse de los límites era motivo de despido inmediato. Los guardias armados no fueron amigables. En todo caso, podrían ser un poco demasiado entusiastas. Los cuidadores y los veterinarios no eran considerados dignos de confianza
por lo que la actitud predeterminada de los guardias era dudar de nosotros y verificar nuestras intenciones. Esto hizo que fuera difícil salirse de los límites. Me quedé en la RCPZ, pese a todo. Cada vez que un león envejecía demasiado o estaba demasiado herido, lo llevaban a los humedales para nunca regresar. Solo a los cuidadores mayores se les permitía salir atrás. El resto de nosotros estábamos limitados al refugio y a la jaula. Como no nos faltaba personal otra vez, por lo general me limitaba a observar a Daniel y a los otros estudiantes de último año sacar al león por detrás desde lejos. Sucedió sorprendentemente a menudo, al menos una vez cada 2 meses. Hubo un incidente en octubre de 2018. Daniel estaba llevando a R04, o Roy, a los humedales. Ella estuvo fuera más tiempo de lo previsto y luego cerraron todas las instalaciones. Todos los guardias armados obtuvieron armas automáticas de la armería y los cuidadores recibieron instrucciones de devolver a todos los leones al refugio interior. Había una sirena a todo volumen, de esas que se activan manualmente. Los guardias aseguraron de que nadie entrara ni saliera de las instalaciones, pero no tenían personal para ver lo que estábamos haciendo. La mayoría de los cuidadores se quedaron en el comedor, pero aproveché la oportunidad para mirar a mi alrededor. Uno de los veterinarios dejó las llaves en su abrigo, por lo que me facilitó tomarlas prestadas por un tiempo. Empecé a buscar en el área administrativa, carpeta tras carpeta de artículos sobre criaturas prehistóricas de la edad de hielo, en su mayoría leones y osos. También había un horario publicado en una de las paredes donde decía qué león debía ser llevado al comedero y a qué hora. Octubre de cada año estaba marcado con tinta roja como para mostrar que era un momento particularmente importante. No se nos permitían teléfonos móviles en las instalaciones, o lo habría compartido todo aquí con ustedes. Lo que más destacó fueron las numerosas menciones a Tapex. Al principio pensé que se trataba de algún tipo de marca, pero también la mencionaron en varios periódicos. Resultó ser que el Tapex era una especie de criatura prehistórica de la edad del hielo, el verdadero vértice. Aquello que come leones, lo tituló un artículo. Estuvimos encerrados el resto del día. Daniel no regresó, Roy tampoco. Varios guardias renunciaron misteriosamente el mismo día. Era un desastre y nadie nos decía nada al respecto. La encargada principal, Laurín, fue ascendida a supervisora y hubo muchos cambios. Los veterinarios nos dijeron que teníamos que triplicar el número de manadas. Debían construirse 2 recintos más y hubo que duplicar el tamaño del área de la jaula. Se van a importar más leones y durante la construcción dependía de los cuidadores asegurarse de que todos pudieran vivir juntos. Fue un infierno. Imagina 4 criaturas alfa, literalmente, compitiendo entre ellas. Y se supone que tú eres el árbitro que debe intervenir cuando las cosas se ponen demasiado difíciles. Teníamos que estar bajo vigilancia las 24 horas del día y algunas de las criaturas más agresivas tenían que ser sedadas periódicamente. Incluso los leones más tranquilos se sintieron agitados por los recién llegados. Estábamos estresados hasta el extremo, todos y cada uno de nosotros. Nos llevó meses poner las cosas en orden. Eventualmente lo logramos, pero requirió mucho más esfuerzo del debido. Simplemente nos presionaron demasiado durante semanas enteras y la mayoría de nosotros estábamos dispuestos a renunciar. Luego vino un aumento salarial, más días de vacaciones y, finalmente, la pandemia. Cuando se produjo la pandemia de COVID, la mayoría de nosotros nos dimos cuenta de que sería casi imposible conseguir otro trabajo trabajando con animales como este. La cantidad de leones sacados a pastar casi se triplicó. En lugar de una vez cada 2 meses, fue una vez cada 3 o 4 semanas.
Los veterinarios seguían haciendo referencia a una cría y a un protocolo de contención actualizado, pero no conocíamos los detalles. Se estaban volviendo descuidados y la palabra TAPEX se estaba difundiendo más abiertamente. Luego llegó febrero de 2021. Normalmente regresaba a casa alrededor de las 6 p.m. cuando llegaba el equipo nocturno, así que me estaba preparando para partir. Estábamos acicalando a una de las leonas y limpiando el refugio cuando sonó la alarma a las 6 menos cuarto. Los guardias armados entraron en pánico. Nos dijeron que necesitábamos sacar 3 leones inmediatamente. Ya ni siquiera intentaban ocultarlo. Debían sacar y matar 3 leones perfectamente sanos. Todo el personal de adiestramiento tuvo que salir, incluido yo. Los leones no cooperaron y tuvimos que expulsarlos con pértigas. Estaba muerto de miedo. Estos grandes felinos, gruñendo y gruñendo, ya que tuvimos que obligarlos a salir de las aberturas en la cerca de tela metálica. Guardias armados con picanas, con los dedos en los gatillos, intentaban mantener a raya esa locura con un palo. Estaba oscureciendo, pero algunos de nosotros habíamos traído linternas. Yo era uno de ellos. Mis manos se acalambraron alrededor del quechal mientras este enorme animal protestaba y tiraba de 4 adiestradores que intentaban detenerlo. Las únicas otras luces que teníamos eran las linternas colocadas en las armas automáticas de la escolta armada. Finalmente llegamos a aquel lago y noté que algo no estaba bien. Algo se movía en los humedales, algo grande. Apenas pude vislumbrarlo, pero vi escamas. Más movimiento, más pequeño. Los leones estaban enloquecidos. La leona que estaba al frente, retenida por 5 cuidadores adultos y entrenados, saltaba y rodeaba tironeando. Intentaba desesperadamente escapar, maullando y gritando en protesta, casi rompiéndose el cuello con el esfuerzo. El segundo león, un macho adolescente, se estaba poniendo agresivo. La leona que escoltábamos atrás simplemente se detuvo, congelada de miedo. Ella nos miró, como si nos suplicara que la liberáramos. Entonces, el Tapex atacó. La leona al frente fue arrastrada por una ola de escamas y dientes, hundiéndose instantáneamente en el pantano. El quechal con el que era retenida fue arrastrado y uno de los cuidadores, que tardó demasiado en soltarlo, fue arrastrado al pantano. Una vez que se soltó, no escuché nada más que un breve grito antes de que lo arrastraran bajo la superficie. No volvió a subir. Fue un caos. Los cuidadores delante de nosotros dejaron al león adolescente, que salió corriendo por el camino. Después de unos 30 pies, simplemente desapareció con un grito de dolor. Los encargados estaban enloquecidos. Los guardias armados nos gritaban que siguiéramos moviéndonos, que guardáramos silencio y que apagáramos nuestras linternas. Erika, una de las cuidadoras, salió corriendo de regreso al refugio. Entonces escuché una serie de disparos. Por un segundo, todo estuvo en completo silencio. Estábamos en el ojo de la tormenta. Uno a uno, la gente a mi alrededor empezó a desaparecer. Algunos guías salieron corriendo, otros simplemente se lanzaron al césped. Los guardias disparaban contra algo, pero no podía ver qué era eso. En cuestión de segundos, me di cuenta de que yo era el único que quedaba sosteniendo el quechal para una leona adulta que me miraba fijamente. Fácilmente podría haberse soltado y mutilarme, pero el animal estaba tan aterrorizado como yo. Al principio me pareció ver 3 troncos arrastrados desde el pantano. Me tomó unos momentos darme cuenta de que en realidad eran garras de un reptil. Algo se arrastraba fuera del pantano, moviendo grandes trozos de escombros. Estaba cubierto de maleza, lo que hacía que pareciera que los propios humedales se movían a nuestro alrededor.
El aire de la noche estaba lleno de barro húmedo. Los pájaros hacía tiempo que habían huido, dejándonos solos a mí, a la leona y al tápex. No pude verlo claramente. Tenía una cantidad desigual de ojos, todos moviéndose en diferentes direcciones, vibrando de emoción, más grande que tapacubos. Una boca lo suficientemente grande como para tragarse un auto entero, dientes como los de un bisonte, hechos para aplastar. Me recordó al gato de Cheshire, encerrado en una sonrisa siniestra. La leona retrocedía lentamente, lista para atacar. Hacía mucho que había dejado caer el quechal y caí yo de rodillas en señal de rendición. No había manera de ganar contra algo como esto. El tápex me miró con todos sus ojos, vagamente reflejados en mi linterna abandonada. No respiró. Estaba sorprendentemente tranquilo. Esos grandes dientes cuadrados se acercaron solo para empujarme sin esfuerzo fuera del camino. Una especie de apéndice se extendía desde el lado izquierdo de la criatura. Pude escuchar varios más chapoteando contra la superficie del agua. Escuché el traqueteo del quechal cuando la leona fue capturada y arrastrada hacia las fauces de la criatura. Ella dio una buena pelea, gritando y rugiendo y arañando cada centímetro del camino, pero fue inútil. Escuché el sonido. Los huesos del animal se rompieron como ramitas. La sangre goteaba del espacio entre los dientes del tamaño de un tapacubos. Un silencio repentino cuando los rugidos y gruñidos del león cesaron. Entendí que todo había terminado. Bueno, casi todo. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y esperar. Apenas me di cuenta de que hacía mucho tiempo que me había orinado encima. Entonces sentí los dientes acercándose. «Por favor», lloré. «Por favor». Y para mi sorpresa, se detuvo. Estaba lo suficientemente cerca como para tocarlo con la punta de mi nariz. El hedor a barro y entrañas era inmenso y casi me provocó náuseas. «Traeremos más», tartamudeé. «Obtendrás más». El tápex retrocedió sin dudarlo. Hizo un sonido. No fue un gruñido o un rugido. Era un sonido calculado y entrenado, hecho con gran esfuerzo. Fue una palabra, una sola palabra que surgió de aquella descomunal boca. «Más». Entonces se fue. Yo lloré. Los supervivientes regresaron. Ya estaba hecho. Son inteligentes. Hace mucho tiempo que les quitamos su hábitat natural. Cazamos a su principal presa hasta la extinción. En algún momento debimos haber luchado contra ellos solo para darnos cuenta de que sería más fácil mantenerlos felices y bien alimentados. Podrían simplemente comernos y multiplicarse, pero mientras los mantengamos alimentados y felices, no lo harán. Si nos detuviéramos, simplemente abandonarían el recinto y causarían estragos. En cierto modo, ellos no son los que están cautivos, sino nosotros. Esta es una especie cumbre, tan inteligente, si no más, que nosotros los humanos. Esos troncos rayados que mencioné antes, sí, esos eran garabatos. Tienen un lenguaje escrito. Viven miles de años y solo crecen con la edad. Por lo que he ido averiguando de ellos, hemos intentado matarlos, pero son inmunes a casi todo, excepto a los explosivos de alto rendimiento. Su inteligencia les permite coordinar y predecir ataques. ¿Recuerdas esos recortes que mencioné en los años 80? Sí, eso fue después de un intento de matar a uno de ellos.
Perdimos una docena de personas y destrozaron 2 edificios, devorando a todos los leones que teníamos. Las reparaciones costaron tanto que la nueva dirección decidió abandonar por completo la idea de aniquilarlos. Desde entonces me ascendieron a supervisor, superando por completo el título de manejador senior. Ahora tengo que salir con cada alimentación. De lo contrario, el TAPEX podría enojarse. El TAPEX, o los TAPEX. Son 3 en total, un adolescente y 2 menores. Esa noche yo me encontré con el más joven de los 3. Y fíjate si no son astutos, que incluso hasta saben mi nombre. Pero si escribo esto, si lo comparto, es porque quiero acercarme a quienes trabajan en las otras zonas. Si el TAPEX se alimenta de leones, ¿quién se alimenta de tigres? ¿O de los elefantes? Hay poco o ningún contacto entre estos centros y los altos mandos tienen una estricta necesidad de saberlo. Estoy bastante seguro de que me matarían si intentara acudir a la prensa, pero publicar esto de forma anónima en internet no parece molestarles. Después de todo, ¿quién le va a creer a un don nadie en Reddit?